Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto nuevamente encontrarnos acá en un nuevo estudio de la porción semanal o Parashá Shavua, la porción de la semana. Continuamos con el maravilloso libro de Éxodo, conocido así en español, pero su nombre original, Shemot, que significa nombres. Y hoy nos corresponde hacer la lectura desde el capítulo 13, desde el verso 17 hasta el capítulo eh, 16, perdón, 17, verso 16. Muy bien. Antes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del contexto. Como siempre lo hacemos, hablamos un poquito del contexto para recordar de dónde venimos. Recordemos que venimos de una porción de nombre Bo, que significa ven. El Todopoderoso le dice a Moisés, Bo Faraón. Le dice, Boja Faraón, ve al Faraón. Algunos traducen ve a Faraón, pero realmente la traducción es ven a Faraón. Ven a Faraón. Y entonces eh, resulta que Moisés va donde el Faraón y el Todopoderoso le dice, he endurecido el corazón de Faraón. Porque la intención del Todopoderoso era que el Faraón, pues, no dejara ir al pueblo de Israel. Ya el Todopoderoso había decidido que el Faraón no iba a desistir y que él iba a endurecer su corazón porque él quería mostrar sus maravillas en medio de Egipto, en medio de Misraim. En esa porción pudimos observar las tres últimas plagas, las plagas más fuertes, las más tremendas con las que el Todopoderoso doblegó a los egipcios para hacer que le dieran pues esta posibilidad al pueblo de Israel de irse de Egipto. Como decíamos, el Eterno cierra el corazón de Faraón. Vimos el Makot, ¿verdad? Porque ese es el nombre original de lo que en español llaman pestes o plagas, ¿verdad? Es Makot, que son golpes, porque el Todopoderoso lo que hizo fue golpear a cada una de las deidades en las que los egipcios creían en estas deidades falsas. Y entonces vimos la plaga de las langostas, donde las langostas vinieron a comer todo aquello que quedaba todavía verde, porque recordemos que hubo una lluvia de granizo y fuego, y el granizo y el fuego destruyó casi que el 90 o el 80% de las cosechas, y la langosta vino a terminar con todo lo que había quedado. Después recordemos la oscuridad, 3 días de oscuridad. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, recordemos que los egipcios le tenían mucho miedo a la oscuridad. Los egipcios creían que había una lucha entre la oscuridad y la luz. Cuando llegaba la noche, ellos creían que había una deidad, ¿verdad? Que estaba peleando con Ra, esta deidad, Apep o Opis, sí, Apep, o Apophis también creo que se llama. Y entonces había esta lucha entre estas dos deidades, según ellos, ¿verdad? Y entonces Apep se quería sobreponer sobre Ra, que era el dios del sol, el dios de la luz. Y entonces, según ellos, cada vez que llegaba la noche, entonces había esta lucha. Y bueno, por esa razón vino la oscuridad, porque ellos le tenían mucho temor, mucho miedo. Por eso ellos tenían gatos en sus hogares, porque decían que los gatos pues les protegían del terror de la oscuridad. Y por último, la muerte de los primogénitos, donde el Todopoderoso pues le quita la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de personas como de animales. Y esto por causa de que, recordemos que el Todopoderoso le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo, a mi primogénito Israel. Y por causa de que el faraón no dejó y más bien maltrató y mató quién sabe cuántos israelitas, ¿verdad? A través de esos trabajos forzados, entonces el Todopoderoso pues vino y dio esta sentencia. Y también vimos en este estudio la institución de la Pascua. Sin más, vamos a iniciar con la lectura de los primeros versos del capítulo
¿verdad? Que nos corresponde el día de hoy, que hoy vamos a leer desde el 17 hasta el verso 22. Verso 17. Resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino que atravesaba la tierra de los filisteos. Si bien era más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso el Eterno hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf o el Yam Suf. Los israelitas salieron armados de la tierra de Misraín. Moshe llevó consigo los restos de Yosef, que hizo jurar a los israelitas y declaró: en verdad, el Eterno los recordará y los sacará de aquí, y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. De día, el Eterno los guiaba en el camino desde una columna de nube, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaba de delante del pueblo, ni el pilar de nube durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche. Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, dice, cuando al fin Faraón dejó salir a los israelitas. Por cierto, la parashá se llama Beshalá, que significa cuando envió. Por ejemplo, acá, en esta traducción dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas. Realmente es cuando los envió a los israelitas, los envió fuera de Egipto. El Eterno dice, no los condujo a través de la tierra de los filisteos. El Todopoderoso decidió no llevarlos por esa tierra para que ellos, recién saliendo de el cautiverio, no tuvieran que enfrentarse a un pueblo como era el pueblo de los filisteos. Por lo tanto, los hizo rodear la tierra, previendo de que el pueblo de alguna forma se angustiara por causa de la guerra. Entonces el Todopoderoso decidió, ¿verdad?, llevarlos alrededor, o sea, rodeándolos. Aquí tengo un pasaje de referencia, este Salmo 32:8, que dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino por el que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Algo de lo que tenemos que estar claros, queridos hermanos y amigos, por cierto, agradecer a todos los que están en este momento en vivo por nuestra transmisión de Zoom, y también a todos aquellos que nos están viendo o nos verán por nuestro canal de YouTube. Le damos una cordial bienvenida y esperamos que este estudio de la porción de la semana sea de mucha bendición para ustedes. Entonces les decía que este salmo nos enseña que nosotros siempre tenemos que buscar del Todopoderoso para que Él nos dirija en nuestro camino, debido a que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la vida, en las etapas de nuestra vida, siempre es importante que nosotros le podamos pedir consejo al Todopoderoso para que Él nos diga, ¿verdad?, cuál es el mejor camino para poder recibir su guía, su guianza. Muy bien. También tenemos este otro pasaje de referencia de Jeremías 29:11 que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino son para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y eso es otra cosa que tenemos, ¿verdad?, que estar muy claros.
Los planes del Eterno son mejor que los planes que nosotros podamos tener. A veces el Todopoderoso no permite que un plan nuestro se resuelva o se haga. ¿Por qué? Porque no es lo mejor para nosotros. El Todopoderoso conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Siempre, como les decía, es importante pedir al Todopoderoso que Él nos dirija en nuestro camino, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Muy bien. Le mandamos nuestro cariño a doña Ana Iris, que se encuentra en la clínica en este momento con Miguelito, y esperamos que esté mejor. Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Eterno. Así es. Muchas personas dicen, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello, lo otro, ¿verdad? Dicen, el próximo año voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer lo otro. Por eso cuando nosotros nos llegamos, ¿verdad? A Rosh Hashanah, a Año Nuevo, y que viene Yom Kippurim, que viene el día de la expiación, siempre le pedimos al Todopoderoso que en su infinita misericordia nos dé un año bueno y dulce, para que entonces podamos tener un año bueno y para que podamos cumplir, ¿verdad? Con aquellas metas que nos hemos trazado. Entonces, muy importante, ¿verdad? Pero bueno, los designios del Señor son los que prevalecen siempre. En el verso 19 dice, tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado. Recordemos que en uno de nuestros estudios, en el libro de Génesis, cuando Yosef, ¿verdad? Habla al pueblo de Israel, él les hace o les pide que ellos cumplan una promesa. Recordemos que Yosef fue el primero que llegó a Egipto. Después llegó su familia, llegó su papá y llegaron sus hermanos, ¿cierto? Entonces, resulta que Yosef le pide a su pueblo, porque no podía pedírselo a sus hermanos, debido a que, digamos, ellos ya no iban a estar, ¿verdad? Para poder llevarse el resto, ¿verdad? Sus restos a la tierra prometida. Pero le pide al pueblo que recuerden esto y que por favor, ¿verdad? Cumplan con esta promesa. Donde les pide que por favor, cuando él muera y el Todopoderoso los visite y los lleve a la libertad y los lleve a la tierra prometida, por favor, se lleven sus huesos, ¿verdad? A, a la tierra prometida. Muy bien. Ahora, tenemos que recordar, queridos hermanos, que Moshe, perdón, en este caso, ¿verdad? Joseph es profeta. Recordemos que Joseph recibía profecía de parte del Eterno a través de sus sueños. Incluso hay personas que lo llaman José el soñador de sueños. Pero realmente, él recibía a través de Ruach HaKodesh, a través de inspiración divina, recibía mensajes de parte del Creador a través de sus sueños. Y el Todopoderoso le podía o le enseñaba o le daba, digamos, la interpretación de los sueños. Recordemos que precisamente cuando Faraón, cuando él estaba, ¿verdad?, preso en la cárcel, pide, digamos, que alguien le interprete un sueño que le había quitado, ¿verdad?, la tranquilidad. Y entonces el copero del rey se acuerda que había conocido a un hombre hebreo en la cárcel y que este hombre hebreo había escuchado un sueño que él había tenido y que el sueño pasó como Joseph lo interpretó, aunque Joseph le dijo, no está en mí el interpretar los sueños, sino que
Es el Eterno quien me da la revelación. Pero entonces, recordemos que Yosef sí era profeta y tenía revelación de Todopoderoso. Era inspirado por Ruach HaKodesh, por inspiración divina. Y el Todopoderoso dice en Amós capítulo 3, verso 7, que aquí tenemos este pasaje, en verdad nada hace el Eterno omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Por eso es que Yosef le hace al pueblo prometer que sus restos serán llevados a la tierra prometida, porque él sabía que a futuro el Todopoderoso llegaría y los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Y recordemos que eso ocurrió centenares de años después. O sea, por eso vemos que Yosef era profeta, porque eso no ocurrió un mes, un año después, no, fueron cientos de años después que ocurrió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Es más, recordemos que cuando Yosef le da esta profecía al pueblo de Israel, ni siquiera eran esclavos. Muy bien. También tenemos acá este otro pasaje que dice, el Eterno no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pues sí, el Todopoderoso sí cumple con sus promesas. El Todopoderoso le revela a Yosef que él va a visitar al pueblo de Israel y que los va a sacar de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Se cumplió y hoy Israel está nuevamente en la tierra prometida. Así que el Todopoderoso cumple sus promesas. Aquí les muestro estos rostros de estas estatuas de algunos faraones que podría ser que alguno de estos hubiese sido ese faraón que nombró a Yosef como su virrey. No sabemos a ciencia cierta quién fue, pero pudo haber sido cualquiera de estos, ¿verdad? Eh, Dice que está este Sesostris terceros, Amenahat tercero o Apophis primero, ¿verdad? Todos estos antes de la era común, por supuesto. En el verso 21 dice, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, o sea, que ellos no se detuvieran. Además de darles la protección, ¿verdad? Además de darles la protección con la nube en el día para poder cuidarlos, ¿verdad? Del sol. Dice esta imagen muy bonita. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de cómo pudo haber sido, perdón, el campamento donde estaba la tienda de reunión, el Mishkan, ¿verdad? Ahí en el centro y estaban los demás alrededor de la tienda, ¿verdad? De reunión y vemos ahí una columna de fuego. Y dice la imagen, Dios nunca se aparta de sus hijos, día y noche cuida de ellos. Y así es, efectivamente, efectivamente el Todopoderoso siempre cuida de nosotros. Baruch Hashem. Vamos a ir a la lectura del capítulo 14. Verso 1. Adonai dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Fi Hairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephon. Acampen frente a él junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección. El desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá. Así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército. Y los egipcios conocerán
al fin que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había oído, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron, ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Así que él preparó sus carruajes y llevó al pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los otros carruajes en Egipto, junto con sus comandantes. Adonai hizo que Faraón endureciera su corazón y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Los egipcios fueron tras ellos todos los caballos y los carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto a Fijairot, frente a Baal Zephón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los egipcios allí mismo, viniendo tras de ellos. En gran temor, los hijos de Israel clamaron a Adonai y dijeron a Moshe, ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras estar? ¿Seguiremos siendo esclavos para los egipcios? Sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Moshe respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Adonai. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los egipcios, pero nunca los verán otra vez. Adonai peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense, estén tranquilos. Adonai preguntó a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara extendiéndola con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia adentro del mar sobre tierra seca. Y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los egipcios y marcharán tras ellos. Así obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy Adonai, cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y caballería. Después, el Malak de Elohim, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de Egipto y campamento de Israel. Había nubes y oscuridad ahí, pero allá luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro toda esa noche. Moshe extendió su mano sobre el mar y Adonai causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los egipcios continuaron su persecución yendo tras ellos dentro del mar, todos los caballos de Faraón, carruajes y caballería. Justo antes del alba, Adonai miró por medio de la columna de fuego a los egipcios y los echó en un pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran, así que solo se podían mover con dificultad. Los egipcios dijeron, Adonai está peleando por Israel contra los egipcios. Vamos a irnos lejos de ellos. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y su caballería. Moshe extendió su mano por sobre el mar y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Adonai los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón, que los habían seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con agua como una pared para ellos, a su derecha y a su izquierda. En ese día, Adonai salvó a Israel de los hijos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa que Adonai había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Adonai y creyó en Adonai y en su siervo Moshe. Amén. Amén. Baruch Hashem. Qué maravilloso es el Eterno. Amén. Aquí tenemos el verso 2, donde dice, habla a los Bene Israel para que vuelvan y acampen delante de Pi Hajirot. Y bueno, la intención del Todopoderoso fue llevar al pueblo de Israel hasta las aguas. Y bueno, el faraón recibió un mensaje
de unos seguramente espías, donde le dijeron, ¿verdad? Que el pueblo de Israel estaban perdidos y estaban extraviados, ¿verdad? En el desierto. Cosa que no era así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Y es que el Todopoderoso lleva al pueblo de Israel y los pone frente a estas aguas. Y el Todopoderoso dice, Faraón va a decir, Israel está perdido, está extraviado en el desierto. Y bueno, ahora tienen este cuerpo de mar al frente de ellos, el desierto, y entonces podría ser una alternativa para nosotros para poder ir y tomarlos y traerlos de nuevo. Isaías 42, verso 13, ese es un pasaje de referencia, dice, el Señor, cual hombre esforzado, saldrá como un varón de guerra. Recordemos que uno de los nombres del santo y bendito es Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos. Por lo tanto, el Todopoderoso está actuando aquí como un estratega. Está aquí, ¿verdad? Haciendo una estrategia de guerra con la que piensa, ¿verdad? Destruir al ejército de los egipcios. Y entonces lleva a Israel frente a estas costas. Faraón dice, están perdidos, y el Todopoderoso dice, voy a endurecer el corazón de Faraón y de sus súbditos de manera que digan, vamos y busquémoslos. Y eso lo vemos, ¿verdad? En los pasajes adelante. Dice el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto de que había huido el pueblo, y se mudó el corazón de Paró y de sus siervos acerca del pueblo, de modo que dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Dejando ir a Israel para que dejase de servirnos. Recordemos que la parasha se llama parasha Beshalá. Dice y envió. ¿Quién envió? El faraón. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que el faraón envió al pueblo de Israel, como Israel le había dicho, déjanos ir a adorar al Eterno en el desierto por camino de 3 días. El Todopoderoso dice, por camino de 3 días le vas a decir el tiempo suficiente como para que haya esta distancia entre ustedes y el ejército y ellos no les den alcance. Pero el Todopoderoso, ¿verdad? Hace aquí esta estrategia, lleva al pueblo delante de este cuerpo de agua. Y digo cuerpo de agua, todavía no doy su nombre, porque quiero hablar de eso un poquito más adelante. Y entonces fue dado aviso al faraón, y el faraón dijo, ¿por qué dejamos ir a esta gente? ¿Por qué? Porque el faraón entiende, ¿verdad? Que ellos no van a regresar. Él pensaba, y los egipcios pensaban, que ellos iban a regresar. Posiblemente cuando, recordemos en la parasha anterior, que el Todopoderoso le dice, pídanle a sus vecinos, a los egipcios, que les den vestidos, que les den alhajas, que les den plata, que les den oro. Posiblemente pensaban ellos que podrían recuperar eso, tal vez, pensando de que estos iban a irse y regresarían. Puede ser, es una hipótesis, pero ellos pensaban que tal vez ellos no se iban a ir. Por esa razón, el faraón dice y envió, porque la idea de él era que fueran y adoraran al Eterno y después regresaran, posiblemente. Pero los planes del Creador eran otros. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Los designios del hombre son unos, pero los designios del Creador son otros y siempre son los que van a prevalecer. Aquí traigo de referencia este Salmo 92, verso 7. Recordemos que el faraón que era bueno, no sabemos cuántos más hubo como él, pero uno que fue bueno, ¿verdad? Entre comillas, fue el faraón que nombró a Joseph como el virrey.
donde cuidó de su pueblo, donde puso a este hibrid, a este hebreo, como el virrey, no le importó si no era, ¿verdad?, egipcio. Lo importante es que este hombre tenía sabiduría que venía de parte del Creador, él mismo lo dijo. ¿Acaso encontraremos una persona que esté llena de Ruach HaKodesh, del espíritu de inspiración divina, ¿verdad? Y entonces, pero después de eso, vienen faraones terribles, faraones malos, ¿verdad? Porque ninguno de los faraones, después del faraón que puso a Joseph como el virrey, cambió la mentalidad respecto al pueblo de Israel. Los convirtieron en sus esclavos. Y recordemos que no eran buenas personas. Hubo un momento donde dijeron, el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Y trajeron a las parteras y les dijeron, si ven que es niña, déjenla vivir, pero si es un hombre, si es un niño, mátenlo. Recordemos que Moshe fue puesto en una teba, en una canasta, y que la hija del faraón lo toma, ¿verdad? Lo toma como si fuera su hijo. Y entonces, aquí este pasaje, el Salmo 92, verso 7 dice, el necio no entiende y el insensato no comprende. Lo mismo que le pasó al faraón. El Todopoderoso le mandaba mensajes con Moshe y le decía, ¿verdad? Este, deja libre a mi pueblo, déjalo salir, ellos para que me adoren, y nunca entendió. Y entonces el pueblo de Egipto prosperó. ¿A causa de qué? A causa del pueblo hebreo, porque fue el pueblo hebreo quien les hizo prosperar, porque eran ellos los que construían sus edificios. Les explicaba yo anteriormente que imagínense una empresa, ¿de dónde venía la prosperidad de Egipto? ¿Cómo prosperó tanto Egipto? A causa de la esclavitud de los hebreos. Una empresa, imagínese usted una fábrica que tiene empleados a los que no les pagan, ¿cuántas serían sus utilidades? Pues muchísimas. Entonces aquí igual, los egipcios no le pagaban a los hebreos por su trabajo. Pero entonces el Todopoderoso, ¿verdad? Dijo, no, yo la verdad es que voy a destruirlos. Y como dice el Salmo en el verso 8, cuando los malvados brotan como la hierba y cuando florecen todos los malhechores, es para recibir destrucción eterna. El Todopoderoso, cuando nosotros vemos que los malhechores, que los malos siempre prosperan, y verdad, porque hemos visto eso, que gente mala prospera a pesar de toda su maldad, a pesar de todo lo malo que hacen, los vemos prosperar. Recuerden este pasaje de este salmo. Florecen los malhechores para recibir destrucción eterna. Dice el verso 12, ciertamente esto es lo que te hablamos en Israel, diciendo, déjanos para que te sirvamos, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo de Israel se llena de duda. El pueblo de Israel se llena de duda y es tremendo que esto suceda. Estamos viendo a un pueblo que acaba de ver la mano del Todopoderoso, cómo lo saca con brazo fuerte y extendido de Egipto. Cómo viene el Todopoderoso y destruye a cada una de las deidades egipcias. El Todopoderoso destruyó a cada una de esas deidades falsas egipcias. Vimos cada uno de los macot, cada uno de los golpes, cada una de las pestes, cada una de estas, ¿verdad? Eh, pestes o como se también le llaman, bueno, se me olvidó ahorita, plagas. Muy bien, plagas. Y entonces, el pueblo acaba de ver lo que hizo el Todopoderoso.
Los 3 días de oscuridad, acaban de pasar hace 3 días de oscuridad, acaban de ver las langostas, la muerte de los primogénitos, el Todopoderoso los saca, los lleva por el desierto, los acompaña en una columna de nube, los acompaña con una columna de fuego, y aún así tienen duda. Los seres humanos muchas veces son dados a dudar. ¿Por qué? Deberíamos de preguntarnos por qué la duda. ¿Por qué dudar? Es muy posible que la duda tenga que ver con la falta de emuná. Ahora vamos a hablar con la falta de emuná, pero también puede ser que la duda tenga que ver con que la persona crea que no tiene méritos delante del Todopoderoso, que no hace méritos para recibir el favor del Todopoderoso. Podría ser una de las razones. El Todopoderoso dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, levanta la vara que tú tienes en tu mano, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas puedan pasar o crucen por los secos. Aquí hay un pasaje de referencia de Nehemías 4:17 que dice, los que edifican en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en otra tenían la espada. Cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, los muros de Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué este pasaje de referencia? Porque hay tiempos donde sí es necesario hacer tefilot, hacer plegarias, hacer la oración, pedirle al Todopoderoso. Pero hay otro tiempo donde hay que hacer, donde hay que actuar, ¿ok? Donde tenemos que actuar. Y eso es lo que está diciendo el Todopoderoso. El Todopoderoso le dice, bueno, pero ¿qué estás esperando? ¿Por qué me estás clamando a mí? Haz lo que tienes que hacer. Recordemos que Moshe es el profeta más grande de todos los tiempos. No hay un profeta tan grande como Moshe Rabén. El nivel de Moshe, ningún otro profeta lo alcanzó. Y la escritura dice claramente, no se levantará ni se levantó otro profeta en medio de Israel como Moisés. Por lo tanto, lo que Moshe hacía no necesariamente, ¿verdad? O podía hacer, no necesariamente tenía que ser el Todopoderoso decirle, tienes que hacer esto. Moshe sabía que el Todopoderoso había delegado poder y autoridad sobre él, de manera que él tenía la posibilidad, sin que el Todopoderoso le dijera, de venir, ponerse al frente de este cuerpo de agua y decirle que se dividieran las aguas. Y entonces el Todopoderoso le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Y esto es una lección de vida para cada uno de nosotros, porque sí, efectivamente, usted tiene que hacer siempre tefilá, hacer plegaria, presentarse siempre delante del Todopoderoso, pedirle a Él su consejo, pedirle a Él su favor, pero hay un momento donde tenemos que actuar. Y este fue un momento donde el Todopoderoso le dijo, es el momento de actuar. Así que tenemos que estar entendidos también, ¿verdad?, de esta situación. Proverbios 21:31, otro pasaje de referencia. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero quien da la victoria es el Eterno. Eso tenemos que estar claro, de que quien nos da la victoria es el santo y bendito es. No hay otro. No hay otro en el que podamos tener victoria. Es en el Todopoderoso que podemos alcanzar la victoria. Es Él quien nos da, ¿verdad? La victoria. Él es el que nos da el éxito. Siempre tenemos que poner por eso todo en manos del Creador. Nuestro trabajo, nuestras ocupaciones diarias, todo lo ponemos en manos del Todopoderoso. Porque Él es el que nos da, ¿verdad? El éxito. Es muy importante que sepamos eso. Incluso cuando lleguemos al éxito, tenemos que darle gloria al Todopoderoso, porque hay muchas personas que no lo hacen.
hay muchas personas que creen que ellos son exitosos por sus propios méritos, por su propia capacidad, porque son muy sabios, porque son muy inteligentes, porque eh, tienen su carrera, todo esto, ¿verdad? Pero, ¿quién les dio la inteligencia? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio la sabiduría? El Todopoderoso. Por lo tanto, siempre también, ¿verdad? Es muy importante que estemos claros, que siempre tenemos que agradecer al Santo y Bendito por todas las cosas. Aquí hay algo muy importante que quiero comentar. Hay algo muy importante que quiero comentarles aquí, y es respecto a la fe, como la conocemos, o como normalmente la llaman, ¿verdad? ¿Ok? Y es la emuna. Ujú. Ok. Bueno, aquí quiero hablarles de la emuna. Es algo vital en todos nosotros, en todo el creyente en el eterno. Normalmente la gente dice fe. Es que hay que tener fe. En el hebreo, eso es todavía mucho más amplio. Como lo expliqué en un video una vez, con respecto al idioma hebreo y las palabras que están enraizadas, para que nosotros podamos tener un concepto más claro de lo que una palabra significa, tenemos que conocer sus raíces y tenemos que conocer otras palabras que están enraizadas o que comparten la misma raíz. Lo interesante es que aquí tenemos la palabra emuná, que traducen como fe. Pero como les digo, la palabra fe es muy limitada respecto a lo que la palabra emuná puede significar. Incluso no podríamos decir fe es tal cosa, porque la emuná es mucho más amplia que solamente la palabra fe o creer. Entonces, aquí, si usted nota esta imagen con detenimiento, usted va a ver aquí varias palabras. Por ejemplo, vea aquí la palabra Amán. No se equivoque, este no tiene nada que ver con el Amán, ¿verdad? Aquella persona malvada, no tiene nada que ver con ese nombre. Amán, en hebreo, creer. Y aquí, como puede ver, tenemos su estructura, donde tenemos aquí la letra Aleph. Aquí tenemos, ¿verdad? Eh, la letra Mem y esta aquí, que tenemos esta letra acá, que es una letra que se llama Ba. Ahora, aquí tenemos la palabra Ima o mamá, Ima. Como podemos ver, tenemos la letra Aleph y tenemos la letra Mem aquí en creer. Y en la palabra mamá tenemos también la letra Aleph y la letra Mem. En la palabra, perdón, emuná, vemos aquí, emuná, vemos aquí la letra Aleph, la letra Mem y vemos la letra Bab. ¿Ok? Y entonces, eh, aquí en la palabra afirmar o afirmada, también tenemos la misma estructura. Como podemos ver, aquí tenemos la letra Aleph, tenemos la letra Mem y tenemos otra letra Bab. En permanecer, también tenemos la misma estructura. Tenemos Aleph, Mem y Bab. Y en Amén tenemos la misma estructura. Tenemos Aleph, Mem y Bab. Interesantísimo. Interesante. Y entonces, si nos ponemos a ver, cada una de estas palabras
que están enraizadas con la letra emuná, conocida en español como fe. Entonces podríamos ver todo lo que encierra la palabra emuná. Por ejemplo, creer tiene relación con emuná. La palabra amén, que hacemos cada vez de una oración, cuando cerramos una oración, utilizamos la palabra amén, que significa así sea. O sea, pidiendo al Todopoderoso que aquello se realice. Amén. Así sea. Así se haga. Tenemos la palabra mamá. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Mamá. Ima. En hebreo, ima. Mamá, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las madres y los hijos? La madre, cuando tiene a su bebé, ¿qué hacen los doctores? Toman a la criatura y la ponen, se la ponen a la madre en el pecho para que el bebé sienta el calor de la madre y ojalá ponerlo al lado izquierdo donde está el corazón de la madre para que la criaturita escuche aquello que durante meses escuchó dentro de el estomaguito, dentro del vientre de la madre. ¿Y qué ocurre cuando el bebé es puesto en el pecho de la madre? Siente esa seguridad. Y entonces la emuná también nos da esa seguridad, ¿verdad? Como también la madre se la da al bebé recién nacido. Afirmar, firmeza, como vemos aquí en esta palabra. La palabra firmeza en hebreo, la palabra permanecer en hebreo. Todas estas, si las unimos, ¿verdad? Pues nos viene a dar un concepto muy amplio de lo que la palabra fe puede ser. Entonces, fe, creer, seguridad, firmeza, permanecer y certeza del cumplimiento. Todo eso tiene que ver con la palabra emuná. Todo esto tiene que ver con la palabra emuná. No solamente es creer. No solamente es creer, ¿verdad? Es esa firmeza, esa seguridad, esa seguridad también, ¿verdad? Este, esa, no solamente es la seguridad, estoy tratando de buscar otra palabra, ¿verdad? Esa certeza de esta palabra, ¿verdad? En fin, todo este compendio de palabras que nos ayudan a tener, ¿verdad? Esa riqueza de lo que podemos decir que es la fe, esa seguridad, ese estar seguros, ¿verdad? Esa seguridad, es estar seguros de aquello. Y en todo caso, ¿verdad? Es esa seguridad que nos da el Todopoderoso. Esa seguridad que nos da el Todopoderoso. Entonces, la duda en vez de la emuná. La duda en vez de la emuná. No, más bien es la emuná en vez de la duda. Tenemos que tener siempre emuná. Emuná. Esa fe, esa certeza, ¿verdad? Esa seguridad que tenemos en el Todopoderoso y que tenemos también en su palabra. Entonces, todo ese conjunto de cosas, ¿verdad? Es la emuná, la fe. Estas imágenes están muy bonitas, que les comparto. La de la izquierda dice, a veces tiro la toalla, a veces tiro la toalla al piso. Pero dice, el Eterno la toma y la coloca en mis manos y me dice, no olvides que esta lucha es de los dos. Y en la parte derecha dice de la siguiente manera, donde mis fuerzas terminan, comienzan las del Eterno. Ahora, hablábamos de por qué la duda. ¿Por qué la duda?
Muchas veces la duda puede venir y atacar a una persona por razones de que esta persona realmente no tiene una estrecha relación con el Creador. Esa es la realidad. Cuando una persona tiene una relación estrecha con el Creador, cuando una persona sabe que está sirviendo al Dios uno y único, que sirve al Dios verdadero, que no sirve a dioses falsos, a dioses trinos, sino al Dios único, del que nos habla la Escritura, entonces usted puede tener fe y no duda. Cuando usted cumple los preceptos y los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido, usted tiene emuná, fe y no duda. Pero cuando las personas se mueven en una corriente de doctrinas falsas o pensamientos erróneos, entonces por supuesto que esta persona puede tener duda y no emuná. ¿Por qué? Porque no tiene un vínculo con el Todopoderoso. Y es que lastimosamente, una persona que maneja idolatría, que practica la idolatría, esta persona puede creer que sí está sirviendo al Creador, pero el Creador realmente no quiere a una persona que sirva a otros juntamente con él. El Todopoderoso dice, yo soy un Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie. O como nos enseña el profeta Isaías, no ha sido formado Dios antes de mí, ni después de mí. Por lo tanto, la duda puede venir a aquellas personas que realmente no saben si realmente están sirviendo al Creador como tienen que servirlo. ¿Ok? Pero si usted está sirviendo al Todopoderoso, si usted está cumpliendo los preceptos, los mandamientos, usted está sirviendo al Dios uno y único, pues usted no tiene que tener duda. Tiene que llenarse de emuná. Y esa emuná usted la siente, la percibe. ¿Por qué? Porque como usted tiene un vínculo muy estrecho con el Creador, entonces eso le da todo lo que encierra la emuná. La seguridad, la firmeza. Amén. Muy bien. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba detrás de ellos, la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. ¿Verdad? Esto fue parte de la estrategia del Todopoderoso. Los Midrashim, los Midrash, ¿qué es un Midrash? Para todos aquellos que no saben, un Midrash es un comentario que tiene que ver con la Biblia hebrea, con el Tanakh, o lo que las personas mal llaman Antiguo Testamento, porque las Sagradas Escrituras no hay tal Antiguo Testamento, son las Sagradas Escrituras. Lastimosamente, muchas personas lo llaman así y no tienen ni idea, ¿verdad? Por qué llaman a las Sagradas Escrituras Antiguo Testamento. Pero eso tuvo que ver con un hombre, ¿verdad? Un hombre que era idólatra y que le puso este nombre y era de nombre Marción del Ponto. Y bueno, volviendo al tema, el Midrash dice que una de las personas que fue el primero que se introdujo a este cuerpo de aguas fue un hombre de nombre Nahón. Nahón. Él fue el primero a entrar en el agua y después entraron todas las demás personas. O sea, este hombre estaba lleno de emuná y actuó como tenía que hacerlo, como le decíamos ahora. No es solamente hacer tefilá, no es solamente hacer tefilot, no es solamente a veces quedarnos en la plegaria. Hay que actuar. En este caso, Nahón dice saltó al agua, ¿verdad? Y entonces se abrieron las aguas, ¿verdad? Y el primero en pasar fue él, porque fue el primero que tomó
esa decisión. No fue él el que abrió, ¿verdad?, las aguas, pero fue el primero que dijo, yo voy a pasar por ahí, ¿verdad? Y entonces es algo muy bonito, muy interesante de esta situación de Nahum, que era familiar de Aarón y Moshe. Verso 31, e Israel vio el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai y creyeron en Adonai y en Moshe, su siervo. Wow, es interesante lo que nos dice aquí la Torá. Israel vio el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios y el pueblo temió y creyeron en su siervo Moisés. Moisés era súper respetado por los egipcios, pero los hebreos no creían en Moisés y tampoco, después de haber todos los portentos, habían creído en el Todopoderoso. Es impresionante. Pero eso es lo que le ocurre, o sea, no solamente al pueblo de Israel, eso le ocurre, ¿verdad? A muchas personas. A muchas personas les ocurre lo mismo. Les ocurre, ¿verdad? Que aún viendo milagros, portentos, señales, prodigios del Todopoderoso, y usted podría preguntarse, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esos prodigios? Cada mañana, cada mañana usted ve una señal, un prodigio, el don de la vida. Nosotros hemos aprendido una expresión hebrea, judía, que dice que el que duerme es como el que muere. No sabe si se levantará mañana. Y todos los días nosotros podemos apreciar un milagro, el milagro de la vida, el que podamos comer, el que podamos movernos. Todo eso son prodigios, todo eso son señales. El que el sol salga por la mañana y se oculte por la tarde, eso es un milagro. ¿Quién lo estableció? El Todopoderoso. El Todopoderoso lo ha establecido. Ahora vemos este pasaje de referencia donde dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, solamente es uno, ¿verdad? No hay otro, no hay otro Dios, solamente uno, y es el que todo el pueblo de Israel debe de servir, y todos aquellos que quieren servir al Todopoderoso, pues deben de amarlo solamente a Él, porque solamente Él existe, solamente Él es Dios. Muy bien, vamos a ir al capítulo 15. Vamos a ir al capítulo 15. Cántico de Moisés rumbo a Elim. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico al Eterno y hablaron diciendo: Cantaré a Hashem porque ciertamente ha triunfado al caballo y su jinete arrojó al mar. Hashem es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrirán como piedra, descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Hashem, es majestuosa en el poder. Tu diestra, oh Hashem, aniquila al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca, con el viento de tus narices. Se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo: Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada, lo destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento y los cubrió. El mar se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Hashem?
¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra, en misericordia condujiste al pueblo que redimiste, los has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, y se turbaron los caudillos de Edom, a los fuertes de Moab los asaltó el temblor, y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo, enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Hashem, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Hashem, que hiciste para tu morada. El santuario, oh Hashem, que establecieron tus manos. Hashem reinará eternamente y para siempre. Porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y jinetes entraron en medio del mar, Hashem volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Miriam le respondía, cantad a Hashem, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y su jinete arrojó al mar, las aguas de Mara, y Moisés hizo que Israel partiera del mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Hashem, y Hashem le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decretó, y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Hashem tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oídos sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de la que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Hashem tu sanador. Llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muy bien, Baruch Hashem. Dice, entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel un cántico al Eterno y dijeron, cantaré al Eterno porque ha ensalzado grandemente al caballo, al jinete arrojado al mar. Hablando de todo lo que el Todopoderoso hizo respecto a los enemigos de Israel. Ellos hicieron un cántico. Una vez que ellos pasaron, ¿verdad? Por lo seco y llegaron al otro lado y las aguas cubrieron a los egipcios. Ahí, digamos, recuerdan que les había dicho que había estado hablando de este cuerpo de aguas. Normalmente en las Biblias traducen el Mar Rojo, pero en el hebreo está escrito Yansuf, que significa el mar de los juncos. Entonces, digamos, la teoría que pudieron haber cruzado el Mar Rojo es una teoría que posiblemente tal vez no es correcta, sino que hay otro lugar donde hay un cuerpo de agua, ¿verdad? Que es donde pudo haber pasado el pueblo de Israel por ese lugar, ¿ok? Y no necesariamente por el conocido Mar Rojo. En el verso 11 decía, ¿verdad? No hay otro Dios como tú, solo tú eres grande, poderoso, tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro. Así es, el Todopoderoso, ¿verdad? Es el único Dios, aunque aquí, por ejemplo, dice, tú eres Dios sobre todos los dioses, no está hablando de dioses, sino que está hablando de personas que podían ser importantes. Recordemos que la palabra Elohim, que algunos traducen como dioses, ¿verdad? También se utilizaba para los jueces de Israel.
Entonces, para que estemos claros, sobre todo aquellas personas, ¿verdad?, que vienen aprendiendo de la perspectiva judía o hebrea. Y dice que Miriam tomó panderos. Miriam, que era profeta también, dice Miriam, la profeta, hermana de Aarón, tomó en sus manos panderos y todas las mujeres le seguían danzando con coros. Es interesante, ¿verdad?, que hayan llevado sus panderos con ellos. Esto es una muestra de, de esa fe, ¿verdad? Porque ¿para qué voy a llevarme un pandero, ¿verdad? Si voy huyendo, voy saliendo de Egipto, pero no, ellas llevaban, porque sabían que el Todopoderoso les había dado una promesa de que iban a ser felices, que iban a ser prósperos. Mas el justo por su fe vivirá, por su emuná. Habacuc 2:4. Definitivamente, ¿verdad?, que la emuná tiene que ser siempre parte de nuestra vida. Ahora dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién es un justo? La palabra para justo es sadik en hebreo. Un sadik. Entonces, ¿quién es un sadik? Bueno, la palabra sadik viene de la palabra justicia. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es justicia? Justicia es precisamente practicar justicia, practicar lo bueno. O sea, ¿qué es justicia? Hacer lo correcto, hacer lo bueno. Eso es un sadik. Alguien que practica justicia es alguien que hace, por ejemplo, actos de bondad, que trata al prójimo de la mejor forma, que hace actos de justicia, que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado, que ayuda al hambriento. Esa es una persona que practica justicia. Por lo tanto, se convierte en un sadik. La queja. La queja. Otra de las cosas que debemos de evitar al máximo, tanto como la duda, la queja es otra de las cosas que tienen que desaparecer, ¿verdad? La queja. La queja, el quejarnos es algo horrible delante del Todopoderoso. Y fue algo que el pueblo de Israel empezó a hacer, como lo vamos a ver, ¿verdad?, en muchos de los pasajes. Éxodo 15:26 dice, yo soy el eterno tu Elohim, si escuchas mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis preceptos y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las plagas o enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Muy importante. Esto nos enseña, ¿verdad?, lo que es tener salud también. O sea, una de las cosas para poder tener salud es escuchar la voz del Eterno, hacer lo que es justo, o sea, hacer actos de justicia, cumplir los preceptos y los mandamientos. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso pueda traer salud también. O sea, vemos que es importante que lo natural está ligado a lo espiritual. O sea, alguien que, digamos, quiere tener buena salud, debe de comer saludablemente, ¿verdad? Debe comer saludablemente, pero aparte de comer saludablemente, también, aparte de comer saludablemente y poder hacer ejercicio, también la parte espiritual. La parte espiritual es fundamental, importantísimo. Incluso escuchábamos a un doctor, un científico diciendo, ¿verdad?, que aquellas personas que son espirituales, pues tienen un aliado para poder tener mejor salud, ¿verdad? Muy bien, vamos al capítulo 16. Las codornices y el maná.
A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo a recoger la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi Torá o no. Pero en el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde conoceréis que Adonai os sacó de la tierra de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: cuando Adonai os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Adonai habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos ante la presencia de Adonai, pues él ha oído y vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Adonai estaba en la nube. Y habló Adonai a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Evaporada la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada a modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo: esto es el pan que Adonai os da para comer. Esta es la palabra que Adonai ha ordenado: recoged de él cada uno lo que ha de comer, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda, un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por homer, y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo: ninguno deje nada de él para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana, y crió gusanos y hedió. Y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer. Y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homer cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Verso 23, el Shabbat. Y él les dijo: esto es lo que Adonai ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Adonai.
Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el séptimo día, el Shabbat, no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el día séptimo y no encontraron. Por lo que Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el Shabbat, por tanto, en el sexto día os da pan para 2 días. Que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y reposó el pueblo el séptimo día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Moisés dijo, esto es lo que Adonai ha ordenado. Llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, tomad una vasija y pon en ella un homer lleno de maná y ponlo delante de Adonai, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Adonai lo había ordenado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte del efa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nuevamente volvemos a ver las quejas, ¿verdad? De el pueblo de Israel, quejándose en contra del Todopoderoso. ¿Qué necesidad hay de quejarse? Si hay alguna necesidad, no era lógico ir donde Moisés y decir, Moisés, ¿nos está haciendo falta algo? ¿Será posible que puedas hablar con el Eterno para que Él nos pueda proveer para esto? ¿Qué razón había de quejarse? Hoy en día, si usted tiene alguna necesidad, ¿qué va a ganar con quejarse? Lo ideal no es venir y presentarse delante del Santo y Bendito y decirle, Abba, tengo esta necesidad, tengo esta situación, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme a suplir esta necesidad? Y no entrar en la queja. El pueblo de Israel, vemos que sí, en principio fue un pueblo de dura cerviz. Lo importante es que cuando se actúa mal y se cambia, eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Que la persona venga, ¿verdad? Y haga un cambio. Hay mucha gente que se queda hoy diciendo, Israel era un pueblo de dura cerviz, que Israel no escuchaba al Eterno. Israel, sí, hubo un tiempo donde el pueblo de Israel actuó de manera incorrecta, pero aprendió de sus errores. Y hoy no hay otro pueblo como Israel. Hoy no hay otra nación como Israel que ame y quiera obedecer al Todopoderoso como lo hacen. Pero sí, es importante, ¿verdad?, que aprendamos que la queja tiene que ser una de las cosas que no debemos de practicar nunca. No debemos de quejarnos. Me gustó esta imagen que dice la ingratitud es el peor de los pecados. Definitivamente esto no lo dice la Torá, no lo dice el Tanakh, pero sí es un gran pecado la ingratitud. Y tengo dos pasajes de referencia aquí
que les muestro, tengo dos pasajes de referencia acá, que dice el Salmo 109, verso 5. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Y también tenemos Deuteronomio 32:6, dice, así pagáis al Eterno, oh pueblo insensato e ignorante, ¿no es él tu padre que te compró? Él te hizo y él te ha establecido. Por lo tanto, la ingratitud, podemos decir que es de las peores cosas que una persona puede practicar. La ingratitud, por supuesto, número uno con el Creador, pero también con las personas, porque hay personas que sí, hay personas que han recibido lo bueno de alguien y no le pagan de la misma manera, al contrario. En el verso 4 dice, y Adonai dijo a Moshe, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así les pondré a prueba para ver si andan según mi ley. Muchas de estas cosas que ocurrieron con el pueblo de Israel fueron pruebas a las que el Todopoderoso sometió. Porque le voy a decir una cosa, el Todopoderoso prueba los corazones de las personas. Sí, el Todopoderoso prueba los corazones de las personas, porque cuando las personas les va bien en la vida, sí, agradecen, qué lindo, gracias, ¿verdad? Esto y lo otro, pero cuando no les va bien, empieza tal vez alguna circunstancia, empiezan a criticar al Todopoderoso, empiezan a hablar del Todopoderoso, se olvidan del Todopoderoso. Es más, hay personas que practican eso. Cuando están mal, se olvidan del Todopoderoso, cuando debería ser lo contrario, cuando deberían de buscar más del Todopoderoso. Verso 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel diciendo, ¿verdad? Cosas terribles. Entonces el Todopoderoso dice, háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carnes y mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Eterno. A pesar de todo, qué duro, ¿verdad? Qué tremendo. Si uno se pone a pensar, digamos, de esta forma del ser humano y olvidándonos de que es el pueblo de Israel, esto son millares de personas que lo hacen, ¿verdad? Donde el Todopoderoso les da absolutamente todo, les da el don de la vida, les da la familia, les da trabajo, suple sus necesidades, pero a veces el Todopoderoso quiere probar los corazones y las personas lo que hacen es murmurar, murmuran y se olvidan de todos los beneficios, ¿verdad? Que el Todopoderoso les ha traído a su vida. Y a pesar de ello, el Todopoderoso sigue teniendo misericordia, a pesar de ello. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina, como la escarcha sobre la tierra. Era el man, o lo que conocen como maná, man. Y qué maravilloso, el Todopoderoso venía y hacía que cayera un rocío primero y después el maná. O sea, hasta eso, el Todopoderoso no dejaba que cayera sobre el suelo, sino que venía y primero dice, había una capa de rocío y después descansaba el maná sobre él y después el rocío, cuando se derretía, quedaba solamente el maná. Y las personas venían y lo recogían y con eso hacían pan. Era como una harina, era como una harina con la que ellos podían fabricar el pan que ellos comían. Verso 23, él le respondió, esto es lo que manda Adonai, mañana es Shabbat,
día de descanso consagrado a Adonai, coced lo que se deba comer, hervir lo que se tenga que hervir, y el sobrante guardarlo como reserva para mañana. El Todopoderoso, cuando hizo los cielos y la tierra, recordemos, ¿verdad? En Bereshit, en Génesis, y cuando el Todopoderoso vino e hizo absolutamente toda la creación, dice la Escritura que en el séptimo día descansó de toda la obra de sus manos y bendijo y santificó el día séptimo. El día séptimo, ¿verdad? Que hoy conocemos como sábado o Shabbat. Sábado o Shabbat, que significa día de reposo. Y el Todopoderoso, pues quiere que nosotros le imitemos. Así como Él descansó en el séptimo día, nos invita a nosotros a descansar en el séptimo día. Incluso, digamos, hoy vemos que los pueblos, las naciones, pues han tomado esta práctica de un descanso precisamente para darle a sus empleados. Bueno, hay unos que trabajan solamente 5 días a la semana, pero hay otros que trabajan 6 días a la semana y se les da un día de descanso. Pero, digamos, bueno, lo ideal sería que todos pudiéramos descansar en Shabbat, ¿verdad? O lo que conocen como sábado. Dice el verso 29, tienen que entender que el día de descanso es un regalo que el Eterno nos da. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento en el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan en el séptimo día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una doble ración? ¿Y por qué descansar? O sea, cuando hablamos de descanso, no estamos hablando solamente de descansar, porque alguien podría decir, oh, yo guardo Shabbat y paso durmiendo todo el día. No. Cuando dice el Todopoderoso de descansar, es abandonar todas aquellas prácticas que nosotros hacemos durante la semana. Lo que el Todopoderoso quiere es que el Shabbat sea una forma en que nosotros podamos conectarnos con Él. Porque qué difícil es tratar de conectarnos con el Creador en un día laboral, donde pasamos trabajando, donde tenemos que lidiar con situaciones, con problemas, ¿verdad? Con cosas que hay que resolver en el trabajo. No se puede tener una comunicación diáfana, fluida con el Todopoderoso. Pero el Shabbat precisamente se ha hecho para eso. El Shabbat tiene algo que los demás días no tienen. Y por eso escuchamos que el Todopoderoso dijo, bendijo y santificó. Bendijo y santificó. No habla así del lunes, no habla así del domingo, no habla así del miércoles, no, habla del Shabbat, del día de reposo. Dice que lo bendijo y lo santificó. O sea, hay una bendición especial en el Shabbat. Y cuando hablamos de santificar, ¿verdad? Cuando hablamos de Kadosh, de santo, realmente lo que significa es separar. O sea, cuando nosotros decimos que Dios es santo, es Kadosh, lo que estamos haciendo es separándolo a él de cualquier deidad pagana o falsa y pagana, porque toda deidad es falsa, ¿verdad? Y viene del paganismo. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es santo, es porque a él lo estamos separando. Está él, que es Dios verdadero, que es el Dios único, que no hay nada fuera de él, y los otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de que él es Kadosh, que él es santo, estamos haciendo separación entre el Dios único, entre el Dios verdadero y las otras deidades falsas y paganas, o paganas y falsas, como usted quiera ponerlo. Entonces, el Todopoderoso dice que bendijo y santificó. El Shabbat tiene una bendición especial. Cuando alguien guarda Shabbat, cuando alguien guarda, ¿verdad? Y se conecta con el Creador, trata de tomar este día para estar en comunión con el Todopoderoso, para leer su escritura, para hacer meditación, para orar,
para compartir incluso con la familia del Creador. Entonces, esa bendición viene a esa persona, a esa familia, a esa vida. ¿Ok? Ahora dice que él lo santificó, lo hizo diferente a los demás días. Podríamos decir que están los 6 días de la semana y el séptimo día. Y no todos metidos en un paquete. Es como, digamos, por ejemplo, que aquí tenemos una mano con 5 dedos y aquí tenemos 2 y hacemos 7, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí el séptimo día por separado. ¿Ok? Entonces, dice el Todopoderoso que les dio una doble ración al pueblo de Israel para que no tuvieran que ir en pos de buscar qué comer en el séptimo día, porque lo que él quería era que descansaran de todo lo que normalmente hacían todos los días de su trabajo ordinario y tomaran el Shabbat para poder venir, ¿verdad? Y conectarse con él, conectarse con el Todopoderoso. Muy bien, ya casi terminando, vamos al capítulo 17. La roca de Oreb. Victoria sobre Amalek. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés a Adonai diciendo: ¿qué haré con este pueblo un poco más y me apedrean? Y Adonai dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. He aquí, yo estoy delante de ti allí en la peña de Oreb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo: ¿está Adonai entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y fue contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina, y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho, para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieron, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dijo Adonai a Moisés: escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, porque dijo: por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Ya para ir concluyendo. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, y al mandamiento del Eterno se asentaron.
¿Y qué pasó? No encontraron agua. Por lo tanto, el pueblo volvió nuevamente a quejarse contra el Todopoderoso. Y el Todopoderoso le dijo a Moisés, he aquí yo estaré enfrente de ti, ahí sobre la peña, en Joreb, herirás la peña y saldrán de ellas aguas y el pueblo beberá. Y hizo Moisés lo que el Todopoderoso le dijo, ¿verdad? Ante los ancianos. Ante los ancianos y el pueblo. En el verso 9 dice, y Moisés dijo a Josué, escoge alguno de nuestros hombres y sale a combatir contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Bien. Y sigue diciendo la escritura, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, dice, las batallas se inclinaban a favor de los israelitas, pero cuando las bajaban se inclinaban a favor de los amalecitas. Y bueno, ¿verdad? Mientras él tenía los brazos alzados, ellos tenían la victoria y mientras él los bajaba, se cansaba, entonces los amalecitas eran los que prevalecían. Y bueno, siempre vemos que la victoria viene de parte del Creador, es el Todopoderoso quien nos da la victoria. Como dice el Salmo 121:2, mi socorro viene de parte del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Y la conclusión, ¿verdad? Las conclusiones. Bueno, número 1, vimos la liberación del pueblo de Israel como parte, ¿verdad?, de este estudio. El Eterno, ¿verdad?, cuida de sus hijos, el Eterno cuidando de sus hijos. La importancia de la emuná, y bueno, ahora estuvimos hablando del concepto de la emuná, no a la queja, no a la duda, no a la ingratitud, y que siempre confiemos en el Eterno de que Él nos puede dar la victoria. Amén. Bueno, damos gracias al Eterno, al Santo y Bendito por habernos permitido hacer este estudio, esperando de que haya sido de mucha bendición. Desearles a todos una feliz semana, Shavua Tov, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente. Y si el Eterno lo permite, nos veremos en el próximo estudio de la Parashá semanal. Shavua Tov para todos.